¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Enlace Magazine, Conexión entre Culturas. Les saluda Luis Ángel Galván. Gracias por sintonizarnos y enlazarse también por la página electrónica www.contactohoy.com.mx y también saludamos a todas las personas allá de las fronteras, quienes miércoles a miércoles nos siguen a través de esta señal. Y pues un saludo para México, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, a través de esa señal. Llegamos hasta ustedes con las informaciones más importantes relacionadas con la problemática, este fenómeno social, la migración. Y pues esta semana ha estado bastante interesante en relación al tema, debido a que se han generado informaciones que han puesto pues de alguna manera en el interés de las comunidades en el exterior, y una de ellas es precisamente el que ya se tiene a la nueva persona que estará representando al gobierno del estado de Durango en la ciudad de Chicago, Illinois, y aunque no es precisamente originario del estado de Durango, al parecer y de acuerdo a las informaciones que les presentaremos más adelante, pues se dice que va a estar pues al pendiente de las necesidades de los aproximadamente 400,000 duranguenses que se encuentran radicando en el estado de Illinois. También tendremos una entrevista con el profesor Rubén Barbado, quien es alto comisionado de las Naciones Unidas y que estuvo aquí precisamente para dar una conferencia en relación a los desplazados. Se habla de que por lo menos aquí en Durango hay alrededor de 2,700 desplazados o personas que están contemplados dentro de este fenómeno. Y bueno, pues independientemente de los resultados que presentó recientemente la Universidad de Ciudad Juárez, donde habla de alrededor de 26,500 desplazados, contemplando a Durango como uno de los 5 estados que genera este tipo de situaciones sociales. Bueno, eso también lo tendremos. Además también habrán los comentarios del director del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, quien es Jesús Alvarado Cabral, quien nos hablará de las actividades del IMAC en estas próximas fechas. Además también, por supuesto, de la visita del diputado local Felipe Jesús Garza González, quien estará platicando con nosotros en relación a las funciones que está desempeñando dentro de la Comisión de Derechos Humanos, pero también de la importancia que reviste dentro de este tema, dentro de las comunidades en el exterior. Pero bueno, vamos a iniciar, si nos lo permite, dando a conocer parte de la información de la cual explica el profesor Rubén Barbado, donde él habla precisamente de lo que es el fenómeno de los desplazados y que no es precisamente, él señala que no se confundan los términos de los desplazamientos con la migración, aunque al final de cuentas esto es parte de esta problemática. Los desplazados en muchas de las ocasiones son generados debido a un fenómeno natural, un desastre natural, y en este caso también a los índices de violencia que se generan en algunos sectores, en algunas partes, y que bueno, las grandes ciudades pues ahora sí son los que resienten, no son los que reciben a estas personas, y nosotros los hemos visto en Durango. Diariamente vemos a una infinidad de personas originarios de algunas partes del interior del estado, donde buscan de alguna forma lograr sobrevivir, venden sus artesanías en las calles, algunos piden ayuda, otros ocurren a algunos de los centros de apoyo, pero finalmente estos son los efectos y las víctimas de los desplazados. Como les mencionamos hace un momento, hay un estudio que se llevó a cabo de la Universidad de Ciudad Juárez, donde habla de aproximadamente tan solo en el 2011, de 26,500 de ellos. Durango se encuentra en el tercer lugar como parte de este fenómeno. Y bueno, pues nosotros hemos dado cuenta a través de diversas informaciones, tanto en este subprograma como en la edición impresa, donde este fenómeno afecta directamente también a los núcleos de población, sobre todo los centros urbanos, donde pues reciben de manera pues involuntaria, porque obviamente pues no está contemplado que estos lleguen, y empiezan a formar parte de esa población que ya se ha convertido en una población flotante, amén de la situación que se vive con los migrantes, que por cierto Durango está empezando a recibir estas consecuencias, se está empezando a poblar, y aunque bueno, no oficialmente ha sido reconocido, de muchos migrantes centro y sudamericanos que ya se encuentran en los alrededores de las ciudades y que bueno, han buscado la manera de cómo sobrevivir atendiendo algunos empleos. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Estaríamos ya en unos momentos más preparando la entrevista para que ustedes escuchen los comentarios de Rubén Barbado, quien él además bueno, pues es alto comisionado de las Naciones Unidas y estuvo precisamente en la Facultad de Derecho para impartir una conferencia, y donde pues quienes asistieron pudieron tener
una perspectiva, una visual diferente de lo que es este fenómeno y cómo afecta también. Obviamente, pues Durango entra dentro de este rol, puesto que la sequía que se ha vivido durante más de 2 años, pues ha tenido ya sus consecuencias, y bueno, pues se habla de más de 1.700 núcleos de población que han sido afectados y que han estado recibiendo apoyo a través de lo que es el programa de Una Gota de Ayuda, que obviamente pues no es suficiente, es nada más un paliativo que busca tratar de alguna manera de ayudar y de calmar un poco el hambre también de tantas familias que han tenido que desplazarse de los diversos centros de población. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos con la entrevista del profesor Rubén Barbado, quien nos habla de esto, pero antes lo invitamos a un corte comercial y regresamos para presentarle esta entrevista. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir disfrutando de tu juventud. Porque cuando usas condón, puedes seguir cargando tu mochila en lugar de una pañalera. Seguir desvelándote por ir a fiestas y no por calentar biberones. También puedes seguir durmiendo en tu casa y no en casa de tus suegros. Además de seguir disfrutando de tu vida en vez de cambiar pañales. Puedes seguir gastando en el cine y no en medicamentos. Y también puedes seguir yendo a las luchas y no luchar contra una infección. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800 624 6464. Un México responsable es un México más fuerte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Estética Leti Jiménez ofrece lo más novedoso en tratamientos capilares. Si tu cabello sufre de puntas abiertas y se frisea, el encerado es la solución. Luce un cabello espectacular en una sola visita con duración garantizada de 4 meses. Teléfono 811-4912, sucursal Boulevard Durango, 812-4062. Leti Jiménez, porque mereces ser bella. Llantera La Forestal. Visítanos en Prolongación Libertad, número 135B, en el fraccionamiento La Forestal. Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, 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 love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Hay cosas que no pueden estar a discusión. Y la más importante de todas, cuidar la salud de cada uno de los mexicanos sin excepción. Por eso me comprometí a lograr la cobertura universal de salud. Había mucha gente desprotegida. Ir a un hospital representaba todo un lujo. Hoy, como nunca antes en la historia de México, la atención médica está al alcance de todos. Sexto Informe de Gobierno. Gobierno Federal.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Ortiz Gallegos, abogado postulante perteneciente al Foro Jurídico Duranguense. Te invito para que este miércoles nos veas en Contacto TV, Papalote TV, con programas de análisis jurídico. Desde luego la transmisión será absolutamente en vivo. Amigo internauta de Durango, de México y del mundo entero, no lo olvides. Te esperamos este miércoles a partir de las 19 horas en el programa Análisis Jurídico que conduce tu servidor Miguel Ángel Ortiz Gallegos. ¿Qué tal? Mi nombre es Grecia Mora, sintonícenme aquí a través de su noticiero Pulso de Durango y también le invito a seguirme vía Twitter, Gre-Mova, además en Pulso de Durango a través de Facebook. Todos los días estaremos dando la información más oportuna de nuestro Durango, de México y del mundo. Síganme a través de Pulso de Durango de 8 a 9 de la noche, a través de Contacto Televisión. Bien, continuamos. Gracias por estar acompañándonos a través de esta señal de www.contactohoy.com.mx en Enlace Magazine, Conexión entre Culturas. Y bien, como se lo prometimos, vamos a presentarle la entrevista con el profesor Rubén Barbado, quien es alto comisionado de las Naciones Unidas, y que explica en relación a los efectos de los desplazados y en un momento dado cuáles serían las alternativas para trabajarlas en conjunto con los gobiernos de los estados y tratar de disminuir en algo los efectos de esta situación. Bueno, pues en ese sentido, el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Refugiados no es que haya hecho ningún diagnóstico sobre la situación de México. Nosotros no tenemos ningún posicionamiento al respecto de cuál es la magnitud del problema en el país. Nuestra presencia aquí en el estado de Durango es por la invitación que recibimos por parte de la Instituto de la Mujer Duranguense y de la Universidad Juárez, un poco para sensibilizar al respecto del tema, de cuáles son los principios rectores, de cómo se han usado en otros países, y es un poco más que nada de divulgación, información al respecto de lo que vamos a hacer hoy. Como les decía, a nivel de México, no es que nosotros nos podemos posicionar al respecto, no tenemos, como ya comento, ninguna cifras que podamos avalar o rebatir en ese sentido, y es solo nuestra labor aquí, como digo, es básicamente de apoyo, lo que se nos ha pedido ahorita de dar a conocer cómo se ha aplicado en otros contextos y demás, pero para poder llevar a hacer un trabajo más profundo, intenso, como siempre tiene que haber una solicitud por parte del gobierno, en este caso tanto estatal como federal, pero aún no estamos en esas circunstancias. No, eso es otro contexto. De hecho eso es lo que forma parte más de nuestro mandato núcleo del ACNUR con respecto a la atención de personas con necesidades de protección internacional. Dentro de esas 400,000 personas más o menos, las cifras varían un poco. Nosotros, nuestra preocupación principal es tratar de identificar a aquellas que salen huyendo de sus países por las diferentes causas que están recogidos en la Convención sobre los Refugiados, y también que México el año pasado incorporó en su legislación a través de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y en ese sentido es tratar de identificarlos aquellos que puedan ser más vulnerables y que no hayan salido solo por motivos económicos, sino que haya habido unos hechos que les hayan obligado a abandonar sus lugares de origen. En ese sentido son más vulnerables o pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad que otras personas que a lo mejor se han desplazado pero están dentro de su país porque ya su país no puede protegerles. Entonces se vienen a otro país, en este caso por ejemplo México, tratando de encontrar esa población, y el año pasado hubo pues, más de 700 personas que solicitaron ser reconocidas como refugiados, de las cuales más o menos un 20-25% fueron reconocidos como tales y que están ahora mismo tratando de integrarse a la vida mexicana. No hay que olvidar la gran tradición de asilo que tiene México desde la época de los españoles, los guatemaltecos y demás, y nosotros trabajamos con el gobierno para ayudarles. Bien, pues estas son las declaraciones del profesor Rubén Barbado. Vamos a escuchar unos momentos más a la doctora Fátima del Rosario González Huizar, quien fue en sí parte de la responsable de este foro regional sobre desplazados, y donde obviamente pues ella también da luz sobre la situación que se vive en Durango, habla también del número de familias que han sufrido estos efectos y cómo la necesidad de una falta de políticas públicas podría o está afectando a estos grupos vulnerables. Bueno, lo hemos visto, no necesitamos irnos lejos, como nos lo mostraron en algunas informaciones a través del video,
Colombia pues, es uno de los países que más ha sufrido sobre esta situación, y pues México tampoco nos ha quedado atrás. Lo hemos visto a través de los conflictos internos que se han generado y cómo quienes son pues de alguna manera, o como se les ha calificado como daños colaterales, en este caso los desplazados, pues buscan una nueva alternativa de vida, y en muchas de las ocasiones son presas también de la delincuencia organizada, y pues son cooptados por este tipo de organizaciones. Y bueno, no les queda otra situación más que otra opción que pues integrarse a estas actividades, y muchos de ellos, como lo han declarado ya en diversas ocasiones, pues la misma necesidad los empuja, los obliga. Pero bueno, regresándonos al principio, al origen del tema, los desplazados, como lo señala la doctora Fátima, hace falta o se requiere unas políticas públicas que nos permitan. Pero bueno, vamos a la entrevista con ella, y esto se llevó a cabo precisamente los días 2 y 3 de octubre en la Facultad de Derecho. Conocido por la población en general. Entonces la intención es sensibilizar a la población sobre el tema, a los actores políticos, para culminar con una ley de prevención y atención a mujeres y hombres desplazados. Realmente es un tema a nivel nacional, y que Durango no fue la excepción. Según los principios internacionales, hablar de desplazamiento forzado puede ser por violencia generalizada, por violentación a sus derechos humanos o por alguna catástrofe natural, como fue el caso de la sequía en Durango, que realmente nos habla de un desplazamiento principalmente de comunidades indígenas, también mestizos, pero principalmente indígenas que vinieron a la capital de Durango, de Gómez Palacio y Lerdo. Entonces ahorita es importante trabajar una política pública pues que garantice los derechos de las y los desplazados, y obviamente la atención inmediata, que se hizo a través de una mesa interinstitucional encabezada por el señor gobernador Jorge Herrera Caldera, DIF estatal, Secretaría de Gobierno, COESBI, Desarrollo Social, Salud, Educación. Entonces en este sentido, en el Instituto de la Mujer estamos atendiendo a 20 familias de mujeres cabezas de familia a través de un proyecto de agencia económica para mujeres desplazadas, que obviamente después de un proceso psicológico, de atención jurídica, de salud, de inclusive mujeres que están terminando su primaria o mujeres que se están empoderando en este tema, ya están recibiendo capacitación específica para que puedan mejorar sus productos artesanales, que se puedan vender a un buen, aún se tiene un registro único, se está trabajando en eso. Entonces hicimos un diagnóstico con la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el Observatorio de Violencia Social y Género, y realmente han sido actores estratégicos muy importantes que nos permiten pues ir abriendo el campo para la atención integral de esta población. Por supuesto, es crear todo un modelo de intervención, o sea, que garantice su desarrollo, ¿no? Salud, vivienda, psicológica, jurídica. Son mujeres que llegan sin papeles, etcétera, ¿no? Bueno, que en mi caso lo de mujeres, pero son mujeres y hombres, ¿no? Algunas, la mayoría mujeres. Realmente hablar de indocumentados es hablar de migración, que es como se confunde, ¿no? La migración con el desplazamiento. Y el desplazamiento es una persona, un grupo de personas que se desplazan de sus comunidades o lugar de origen sin cruzar ninguna frontera internacional. Pero en este sentido, pues sí, sí se desplazan sin documentos, o que fueron quemados, o que fueron por sus parejas, ¿no? En caso de violencia contra la mujer. Entonces sí es muy interesante y muy importante. Sí, definitivamente sensibilizar e informar a la comunidad sobre el tema. El músculo del cambio está en la ciudadanía, está en la sociedad civil. Realmente el gobierno solo no lo podría enfrentar, y es como la parte que estamos trabajando, involucrando a los actores políticos estratégicos para hacerle frente a la problemática. Gracias. Bien, pues ya hemos escuchado las declaraciones de la doctora Fátima del Rosario González Huizar, que fue pues, la responsable de la organización de este Foro Regional de Desplazados. Y bueno, pues con nosotros el diputado Felipe Jesús Garza. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Luis Ángel. Le agradezco mucho la invitación que nos hace a su programa. Gracias, diputado. Bueno, pues usted está dentro de una comisión, pues ahora sí que se tiene que agarrar con pincitas, ¿no? Que es la Comisión de Derechos Humanos. Sí, así es. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, de la 65ª legislatura de aquí del Congreso del Estado de Durango. Diputado, pues hay varios temas que directamente le conciernen a esta comisión, y bueno, pues una de ellas es precisamente lo que estábamos tocando hace un momento, que es la trata de personas. ¿Cómo se encuentra Durango en ese aspecto y cuáles son los retos que tiene que afrontar la comisión cada vez que se toca este tema? Bueno, de manera legislativa sí que hay que comentarlo. Acabamos en el mes de julio de aprobar la iniciativa que teníamos por ahí del tema de la ley de trata de atención y erradicación de la trata de personas aquí en el estado de Durango.
En el caso de Durango, ¿ustedes han tenido algún reporte o de manera oficial han sabido que se generan estas situaciones? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy realistas y sobre todo muy conscientes y muy responsables en este tema. Decir que ante las autoridades, tanto en la Fiscalía General como en la Comisión de Derechos Humanos, no ha habido ninguna denuncia. El año pasado nos dieron a conocer que hubo un solo caso y bueno, ese caso fue atendido. Era de una señora que venía de Honduras y bueno, hay que decirlo que fue atendida y sobre todo se le dio la atención cuando todavía no teníamos nuestra ley vigente. La semana pasada, diputado, tuvimos la oportunidad de asistir precisamente a un foro sobre trata de personas y de hecho presentamos aquí algunos testimonios. A nivel nacional, el primer estado que se encuentra con un alto porcentaje en denuncias en cuanto a este delito es el caso de Tlaxcala. Y se hablaba de alrededor de 3,000 cabezas de célula o personas que eran como responsables de llevar o de traficar con personas ya sea mexicanas o centroamericanas y que aprovechan la misma situación del fenómeno de la migración. Desde su punto de vista, en cuanto a la legislación de Durango, ¿cuáles considera que deben de ser los primeros pasos para poder, si no blindar, pero sí por lo menos tratar de prevenir que suceda este tipo de situaciones? Yo creo que tenemos que partir de la denuncia que se da ante las instancias de gobierno y sobre todo, bueno, sí hacer ahora sí que una campaña de difusión para saber cuáles son aquellos elementos que tenemos que tener presentes cuando se presenta este tipo de delito. En cuanto al marco legal, ¿qué es lo que en un momento dado contempla o tipifica como trata de personas? Porque bueno, es una línea muy delgada, ¿no? Porque se habla de que los ejemplos que escuchábamos y los testimonios es que decía una señora, es que a mí me enamoró una persona y en base a eso me llevó y cuando ya estaba allá me puso a trabajar y trabajaba muchísimas horas, trabajaba 14, 15, 16 horas, me maltrataba, me golpeaba, no me dejaba salir. Pero no podía decirle nada porque era tanto el amor que yo le tenía a esa persona que no me permitía actuar. Bueno, yo creo que el tema sí tenemos que revisarlo y tener muy presente que bueno, la trata de personas se puede dar de manera laboral, de manera sexual y algunos con lo que es el tema de la atracción. Y bueno, yo creo que el tema de los órganos, la atracción de órganos. Y bueno, yo creo que en este tema sí tenemos que ser muy responsables y bueno, tener ahora sí que presente aquellas situaciones y saber diferenciar los elementos de lo que es la trata cuando lo podemos a lo mejor estar percibiendo de otra manera, ¿verdad? A veces uno de los fenómenos, de los elementos que tenemos que tener presentes es que a veces se da este tipo de delito en el tema, a veces con los mismos familiares o a veces a través de una relación que se va haciendo. El caso que le comentaba yo de que se tenía registrado fue a través de un enamoramiento de la persona, fue atraída de una persona de Estados Unidos, la enamoró, la trajo aquí a radicar y empezó a vender sus favores sexuales y bueno, yo creo a cambio de droga. Entonces el tema es que sí era algo complicado porque primero le llegó por el lado sentimental, que es donde a veces se da el asunto y a veces se ve este tema que hay relación de amistades, hay conocidos que a veces se los llevan con ese gancho a una explotación cuando a veces lo hacen de manera inconsciente. Ahora, se ha hablado y se ha discutido durante mucho tiempo, o se le ha tratado de buscar el sinónimo de lo que es la trata de personas como el fenómeno moderno de la esclavitud o de la esclavitud moderna. En este punto, ¿cómo considera usted esto? ¿Si encaja, si es realmente como lo están calificando, como lo han bautizado o adoptado? Yo creo que tenemos que primero conocer los elementos que nuestra legislación pudiera encuadrarse este tema, ¿no? Yo creo que tenemos que valorarlo mucho y saber que estos elementos a veces son muy complicados de definir porque a veces se pueden confundir con la trata con la explotación de personas, que es otro delito. Entonces sí tenemos que tener muy presentes estos elementos y sobre todo la sagacidad para identificar cuál es este tipo de fenómeno que se da a veces, que es la esclavitud.
han tenido la oportunidad de analizar, ahora sí que de diseccionar bien el marco jurídico y que no permita que haya una salida o que no haya una especie de laguna por donde en un momento dado quienes puedan ser calificados o tipificados dentro del delito no tengan la oportunidad de zafarse y de no recibir las sanciones correspondientes? Yo creo que en ese tema sí tenemos que ser muy responsables porque, le vuelvo a repetir, tenemos que tener presentes los elementos que se consideran dentro del Código Penal en cuanto a este tema de lo que es la trata de personas. Y bueno, hay que decirlo que en la ley que ya se promulgó y se autorizó por el Congreso, la parte esencial es la prevención y la difusión para erradicar este tema que no se ve en nuestra sociedad, pero que ahí está, que está de un modo disfrazado y que se tiene y que se está haciendo. A lo mejor no lo vemos, no tenemos los elementos para decir, bueno, aquí se está dando este tema. En el caso de los menores, diputado, donde pues nos toca verlos diariamente en las calles, donde están pidiendo limosna, donde inclusive los mismos, no sé, sabemos si a veces son los papás o los responsables de ellos, pues los llevan desde la mañana y van a recoger ya tarde, ya, no sé, cayendo la noche, y donde pues ellos tienen que rendir cuentas. ¿Es de alguna manera también una especie, se podría hacer una trata de personas, una explotación? Ahí sería un tipo de explotación y bueno, una explotación infantil. Y bueno, yo creo que en ese tema es lo que yo digo, que en este tema hay a veces hay lazos familiares que se están dando. Conocemos el tema y sobre todo conocemos a familias que traen a sus hijos, a todos los hijos, trabajando en la venta del periódico o en los cruceros pidiendo o limpiando los parabrisas. Y bueno, ahí habría que ver porque son familia en primer grado, entonces si es trata o es contribución a la economía de la familia. Esos serían un tema muy son los temas que tienen que revisar y los detalles para no caer en alguna imprecisión y ser injustos con alguna situación que se está dando. Diputado, perdón, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos y continuamos aquí con el diputado Felipe Jesús Garza. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir cargando tu mochila y no una pañalera. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud porque previene embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800 624 6464. Un México responsable es un México más fuerte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Cesaretti. Te invito a que me acompañes en Relax de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Ya sabes, con la mejor música del momento, videos chuscos y notas curiosas. Ya sabes, aquí en Contacto Televisión. Para ese día tan especial, tu boda, Leti Jiménez te ofrece grandes paquetes: arreglo de peinado y maquillaje, baño de novia, arreglo del novio, facial, color, pruebas de novia, manicure y pedicure. Aprovecha en este mes sus grandes descuentos. Teléfono 811-4912, sucursal Boulevard Durango, 812-4062. Leti Jiménez, porque mereces ser bella. Por años se dejó crecer la criminalidad, mientras muchos mexicanos eran lastimados por ella y pedían ayuda. Tomamos decisiones difíciles, pensando no en 6 años, sino en el México del futuro. Sabíamos que luchar implicaría grandes desafíos y riesgos muy importantes, pero teníamos que quitarnos la venda de los ojos y actuar. Con valor, construimos los cimientos de un México más seguro y más justo. Sexto Informe de Gobierno. Gobierno Federal. Llantera La Forestal. Visítanos en Prolongación Libertad, número 135B, en el fraccionamiento La Forestal.
Bien, continuamos con el diputado Felipe Jesús Garza González. Bien, diputado, pues este tema de la trata de personas, pues de por sí, ya desde el punto de vista social es espinoso y sobre todo en la cuestión jurídica, pues es algo que hay que tratar con mucho cuidado. Pero hace un momento comentábamos sobre la situación con la explotación de los menores, ya sea desde pequeños, desde 6, 7 años, de los que trabajan a veces en ocasiones en ladrilleras, de los que piden limosna, de los que ayudan, pero sobre todo también de los niños, de las niñas que en un momento dado son prostituidas, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que en este tema sí tenemos que tener y no perder de vista que la trata de personas es el tema cuando se tiene a una persona casi secuestrada y se le pone a trabajar o se le explota de manera sexual. Y bueno, yo creo que aquí tenemos que ver si es de manera voluntaria, si reciben algo a cambio, algún dinero. Y en el tema de la explotación de los niños en la calle, bueno, pues sabemos que reciben un incentivo, un dinero, y bueno, yo creo que ahí tenemos que partir de que, bueno, hay una voluntad expresa de participar de los niños. Y tendríamos que ver la situación realmente económica de sus familias, porque a veces, dada la situación económica de las familias, expulsa también a que los integrantes de la familia salgan a conseguir ahora sí que el alimento o la aportación para la misma casa. Y por eso sí hay que ser muy claros y muy realistas, tenemos que tener mucho cuidado con los elementos para tratar de ubicar cuando se trata de una trata de personas o cuando es una explotación laboral. Sí, bueno, de hecho precisamente en la información que usted nos permite en este momento, que es la trata de personas emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, tuvimos un encuentro antes de lo que era antes de dictaminar las dos iniciativas que teníamos, tanto del PAN como de un diputado del PRI. Tuvimos la visita de un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en ella nos hacía referencia de los elementos que teníamos que cuidar a la hora de estar sincronizando nuestra legislación federal con la local. Y bueno, yo creo que en ese tema hubo buenos elementos que nos dio y que tenemos que seguir revisando. Decirles también que ahorita la legislación que tenemos en este tema de la trata de personas está contemplada la creación de un organismo de manera interinstitucional donde habremos de hacer programas, acciones que vayan tendientes primero a prevenir y luego a atender a la víctima de la trata de personas. Bien, precisamente aquí en la información que usted nos presenta, dice, en el artículo 5, dice, comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso del poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. En fin, esto es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y bueno, yo creo que le vuelvo a repetir, la legislación que acabamos de aprobar en el tema de trata de personas va más tendiente a lo que es la prevención y sobre todo a hacer campañas preventivas donde podamos llegar a todos los rincones para que podamos concientizar al ciudadano cuando se esté dando o darle los elementos necesarios para que identifique cuando se cae en una situación de trata o de esclavitud. Y yo creo que tenemos que revisarlo muy a fondo porque si vemos, hay otros temas que tenemos que ir viendo, el tema de la trata que se da o el enganche que se da o el gancho que se tira a veces a través de los medios del internet. O de comunicación, ¿no? O de comunicación, porque a veces hay, también hay que decirlo, hay anuncios que anuncian, servicios sexuales. Y ahí no podemos tener la certeza de que detrás de estos servicios haya una trata de personas. O si tenemos la certeza, pero ¿cuáles son los elementos para poder tener identificado este tema? Acaba de mencionar, pero tenemos que tener muy conscientes de que la realidad, en la realidad
existe pero no se denuncia. Ahora, en la comisión que usted preside, diputado, ¿de alguna manera se han hecho algún tipo de investigaciones, se ha llevado a cabo una especie de trabajo de campo para tener una situación más acercada a la realidad, por lo menos en Durango? Porque mucho se discute desde los diferentes rubros que no se cuentan a veces con ni las estadísticas ni los datos objetivos, ¿no? Pero en este caso ustedes han realizado, tienen contemplado realizar una especie de trabajo de campo para poder tener una realidad más cercana de lo que ocurre y en un momento dado poder hablar ahora sí con los pelos en la mano y decir, esto es lo que se vive en Durango, esto es lo que está pasando y esto es lo que nosotros en un momento dado podemos hacer para tratar, si no de eliminarlo, por lo menos de bajar el porcentaje o el índice de esta situación. Bueno, sí hay que decirlo que mientras no tengamos la denuncia del ciudadano, de aquellas víctimas en las oficinas de la Fiscalía o de la Comisión de Derechos Humanos, pues obviamente que no tenemos los elementos para poder ir teniendo algún antecedente, ¿verdad? Yo creo que en este tema sí tenemos que primero hacer una campaña de mucha difusión donde podamos dar a conocer estos elementos y poder tener ahora sí que el valor civil de aquellos ciudadanos que nos denuncien el tema, porque mientras no haya la cultura de la denuncia, pues todo está bien o todo está mal, ¿verdad? Y en ese tema sí tenemos que invitar a la sociedad a que podamos tener de veras la denuncia, si conocen o saben que se está dando la trata de personas con algún conocido o con algún vecino, que lo ven ellos de manera así, que nos digan también, porque eso también nos ayuda a tener los elementos para también hacer mucho más extensa la campaña de difusión de los elementos cuando se da la trata de personas. ¿Cómo es la relación entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la comisión que usted preside? Ha sido muy abierta, muy cercana con nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre con la disposición de contribuir, porque sabemos que lo legislativo tiene que tomar en cuenta a quienes operan a veces nuestras leyes. Si no tenemos el sentir de ellos, pues estaríamos haciendo leyes que en un dado momento no son fáciles de operar. Por eso tenemos que escuchar a los que se encargan de operarla, de aplicarla, para poder sentir sus necesidades para poderlas plasmar en las leyes que hagamos. En la iniciativa que se presentaron de los dos diputados, antes de sacar un dictamen, porque tuvimos que juntar las dos iniciativas y sacar un solo dictamen para lo que es la ley de atención a trata de personas, ahí escuchamos la participación de jueces, de magistrados, de la misma gente del DIF estatal, del Instituto de la Mujer, del Instituto de los Jóvenes, participaron y nos dijeron, hicimos la presentación de cómo va a quedar, y de ahí surgió la creación de un organismo, el cual va a tener un organismo institucional que va a tener a su cargo el poder hacer todas estas campañas de prevención, de atención a la víctima, no nada más de estar recibiendo la denuncia, porque son dos cosas que tenemos que atender, uno el delito y la otra lo que es la prevención. Diputado, bueno, pasando a otro tema, vamos a dejarle por la paz un ratito lo de trata de personas, porque finalmente hay algo también que es importante y que es de interés sobre todo también para las comunidades. Hace una semana exactamente usted, más o menos, hizo un pronunciamiento en tribuna en relación a la participación también de las comunidades en el exterior para que participen de manera política, o sea, la ampliación de sus derechos políticos, y a partir de ahí fue ahora sí que el banderazo para que se empezaran a generar otro tipo de movimientos hacia el seno del Congreso, pero también que las comunidades se han manifestado, ¿no? Pero esto lo vamos a ver regresando a nuestro corte comercial y para que nos platique brevemente sobre eso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Gutiérrez, vengo a traer la mejor música en el ámbito español, las noticias más relevantes, ahora sí de que tus artistas favoritos, chismes, noticias. ¿Dónde es esto? En Inbox, en punto de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Contacto TV. Si
siempre has deseado traer tu cabello en melena, largo o con rizos, ven a Estética Leti Jiménez. Tiene las mejores extensiones 100% de cabello natural, desmontables o fijas con grapa para dar volumen o alargar el cabello. Cortinas cortas desde 650 y cortinas largas desde 1100. Cambia tu imagen constantemente. Leti Jiménez, porque mereces ser bella. Hace más de 5 años tomé la decisión de combatir de frente a los criminales. Mi preocupación era cuidar a las familias y pensar en el país que le dejaríamos a nuestros hijos. Actuamos firmemente, sin titubeo. Hoy tenemos un México que no se arrodilla frente al crimen y que se juega el alma por cuidar a su gente. Por ti, por tu familia y por México, esta lucha vale la pena. Sexto Informe de Gobierno. Gobierno Federal. Llantera La Forestal. Visítanos en Prolongación Libertad, número 135B, en el fraccionamiento La Forestal. Bien, continuamos, diputado, y bueno, pues vamos que en la última parte del programa y también tocar el tema. Se presenta un pronunciamiento suyo. Esto culmina con un punto de acuerdo que es el que se logren unas mesas de trabajo para que se les permita a las comunidades en el exterior ser partícipes dentro de la reforma de Estado. Esto pues es básico y elemental para la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que partir de una premisa. Y yo creo que si estamos hablando de la reforma del Estado o de la creación de la nueva Constitución, sí tenemos que escuchar a todos aquellos actores, llámese tanto del Estado como de los que están radicando fuera del Estado. Yo creo que también ellos tienen necesidades y esas necesidades primero ser escuchado para poder plantear cuáles son estas necesidades que tienen. Y sobre todo, bueno, en el ánimo de que no debemos de perder de vista de que son ciudadanos que también que forman parte de nuestro Estado, que dadas las condiciones que tuvieron o que los orillaron a salir de nuestras tierras, pues obviamente que siguen teniendo ese lazo que los tiene aquí sujetos a nuestro Estado, que son sus familias. Yo creo que en ese tema también tenemos que estar muy al pendiente de escucharlos y sobre todo, bueno, en lo personal, habremos de platicar con el presidente de la comisión, con el diputado Emiliano, para preguntarle cómo va con la programación que se está haciendo o que se va a plantear para ir a las comunidades que radican, en especial en Estados Unidos. Bueno, de hecho ya es poco el tiempo que queda para poder llevar a cabo las mesas de trabajo, ¿no? ¿Será factible poder llevarlo a cabo? Yo creo que cuando se quiere se puede. Sí, cuando hay voluntad, ¿no? Cuando hay la voluntad, yo creo que siempre se puede. Y la hemos visto que ha habido la voluntad de nuestro gobernador, de la misma legislación, de tomar en cuenta aquellas opiniones que tienen que ver con una mejor legislación. Finalmente, diputado, ¿cuáles son los compromisos que se tienen de aquí al término o al periodo vacacional, antes de que llegue el periodo vacacional, porque bueno, es mes y medio, ¿no? Sí. Más o menos que les queda de labor. ¿Se intensificará la participación suya en el seno del Congreso? ¿Habrá algún otro tipo de presentaciones o de pronunciamientos en favor precisamente de esas comisiones que usted preside? Bueno, yo en lo personal presido 2 comisiones y bueno, mi objetivo en este periodo ordinario es tratar de deshogar los temas que tengo dentro de la Comisión de
derechos humanos. Y bueno, yo creo que si hay que comentarlo son dos. Uno es la creación de la Comisión de la Cultura de la Paz, que habremos de revisar y analizar con la comisión y sus integrantes. Y el otro tema será estar muy al pendiente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver si podemos lograr que en este presupuesto se le pueda incrementar algo más, como el año pasado que tuvimos la oportunidad de proponer que se le incrementaran, y se le incrementaron 2 millones de pesos para las actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se hablaba también, antes de que se me pase, se había hablado de que se había autorizado un incremento para el apoyo a la Comisión de Atención a Migrantes, alrededor de 1 millón de pesos, pero esto no se ha aterrizado, no se ha hecho práctico, ¿verdad? Siendo muy honestos, yo no pertenezco a la Comisión de Migrantes, pero bueno, como diputado, a la hora que nos presentan algún acuerdo, algún punto de acuerdo, habremos de apoyarlo. Sí, quiero ser muy claro y transparentes en este tema, no formo parte de la Comisión de Migrantes, y más sin embargo, bueno, ahí está mi voluntad a la hora de presentar el punto de acuerdo en beneficio de las comunidades. Y es que sabe por qué yo lo asocio siempre con la atención a migrantes, porque de alguna manera, bueno, derechos humanos debe de estar vigilante de que esto se lleve de la mejor manera, ¿no? Claro que por supuesto, yo creo que todos los que somos ciudadanos tenemos un derecho y son nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, diputado, gracias por visitarnos su programa, y bueno, ojalá y no sea la primera ni la última vez que están con nosotros. Por supuesto, le agradezco mucho el que nos permita estar aquí con ustedes. Sabemos que no soy muy afecto a andar en los medios de comunicación y sobre todo con la mejor disposición de volver, y una vez más gracias por la invitación y un saludo a todas las comunidades en el extranjero y a los ciudadanos que nos ven aquí en Durango y en México. Gracias. Bien, antes vamos a pasar brevemente a una entrevista que tuvimos con el secretario general de Gobierno, el profesor Jaime Fernández Aracho, donde él nos da a conocer de quién es la nueva representante del gobierno del estado de Durango, y bueno, nos dice cuál es su perfil, cuál es ahora sí que su currículum y cómo se llevó a cabo esta elección, que pues déjeme, se lo adelanto, no ha sido del todo bien aceptada, porque de hecho ya diversas comunidades en el exterior nos lo han hecho saber a través de mensajes en correo electrónico, de texto y a través del Facebook. Pero bueno, esto es de lo que habla el secretario general de Gobierno, y bueno, cuáles en un momento todos los efectos positivos que podría tener para la comunidad. Bueno, hay una señora que prácticamente ya ha estado representando, ahora sí que los migrantes, aunque en este caso de Jalisco, que también son bastantes allá en Chicago, y que nosotros consideramos que tiene toda la experiencia y tiene sobre todo, digamos, la vocación de servicio y el conocimiento para poder atender adecuadamente a nuestros paisanos que están radicando ahí en las comunidades de Chicago. Y esta señora se llama Silvia Cárdenas. Ella es originaria de Jalisco, pero prácticamente sus padres son duranguenses. Ellos prácticamente aquí nacieron, aquí vivieron durante mucho tiempo, se fueron a radicar. La señora se fue a vivir allá a Chicago, y ahí fue prácticamente donde ella fue de alguna manera capacitándose en esa responsabilidad tan enorme que es el poder escuchar, atender y proponer acciones en beneficio de los migrantes. Por su trayectoria, nosotros consideramos que es una persona realmente con una gran vocación de servicio, es una persona que además concilia intereses allá mismo entre los mismos gentes nuestras, y aquí lo único que les pedimos es que trabajen todos en equipo para poder salir adelante con esa demanda y esas manifestaciones a veces de inquietudes que tienen nuestros paisanos por allá en Chicago, y a través de ellas estaremos en la mejor disposición, por supuesto, de seguir fortaleciendo esa relación que es tan fundamental. A partir de los próximos días habrá de ir por ahí María Elena Castaños para poder ya finiquitar este asunto que tenemos pendiente por allá. Bien, pues para los más de 400,000 duranguenses que se encuentran en Chicago, bueno, a partir más o menos del día 20 de octubre, ese es cuando se le dará posesión. Esto lo supimos de manera extraoficial en cuanto a la fecha en la que podría estar ya en funciones,
la nueva representante del gobierno del estado de Durango en Chicago, la señora Silvia Cárdenas, y aunque bueno, no es precisamente de extracción duranguense, pero es de padres duranguenses, finalmente se le considera originaria de este estado, y bueno, ya lo han manifestado las diversas organizaciones, no están muy conformes con esta elección, pero como lo han dicho algunos de ellos, bueno, pues vamos a ver cómo trabaja y vamos a medir los resultados, y en base a eso pues elevaremos en un momento dado nuestro apoyo por las protestas, y esto bueno, es parte de lo que han manifestado ellos a través de los diversos medios. Bien, pues nosotros les agradecemos a favor de su atención y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Pásensela muy bien, disfrútenla en familia y recuerden Enlace Magazine, Conexión entre Culturas a través de www.contactohoy.com.mx. Gracias.